como cada viernes llegó el momento de nuestra reflexión en clave de género de la mano de Natalia Carabajal Figueroa y su columna Sirenas en la Ría. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal? Buen viernes. Bien, buen viernes, tanto tiempo. Sí, hace un montón. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte, y cada viernes mejor siempre porque estamos cerca del fin de semana y del Día de la Lealtad, ese día que muchos nos vamos a encontrar en las plazas del calles. país. Sí. Está bueno. Bueno, en el día de hoy, en este viernes yo quería compartir un poco, siguiendo el hilo que habíamos tirado y hecho alguna puntada allá lejos y hace tiempo sobre las cuestiones de los cuentos infantiles y los estereotipos de género, apareció una información que me parecía interesante tomarla en principio como disparador para volver sobre cómo se refuerzan los estereotipos de género a los niños y a las niñeces, ¿no? Apareció una información que es que Lego, la empresa que fabrica los bloques para crear y armar lo que quieras, ¿no? A partir de ahora va a comenzar a fabricar y a fabricar juguetes que no tengan estereotipos de género concretamente en sus productos, ¿no? Lo anunció durante esta semana, esta es una empresa danesa, y justamente lo que hizo fue mencionar que va a eliminar los estereotipos de género de los productos que fabriquen, y cita los resultados de una encuesta que de alguna manera encontró cómo hay diversas actitudes en general hacia el juego de los niños y las niñas que siguen siendo, según sea cada uno, de alguna manera restrictiva y desigual. Y hace referencia a Lego al momento de mencionar que justamente va a comenzar a fortalecer más la confianza y la creatividad para todos y todas las niñas. Hace referencia a un estudio que en realidad lo hizo Lego con otra organización que se llama Gina Davis Institute, que es una organización que si la buscan van a ver que se especializa en realizar investigaciones para de alguna manera reflejar las cuestiones que tienen que ver con la representación de las mujeres, ¿no? Y en este caso hizo un estudio, se encuestaron 7.000 personas, es el estudio que cita Lego, este estudio de 7.000 personas en varios países, donde, entre otras cuestiones, se dan algunos datos que me parecía interesante mencionarlos. En principio, que el estudio lo que hizo fue revelar que tanto las niñas en nuestros días sienten una necesidad y una confianza de probar otras actividades creativas, y que uno de los datos que tiran es que el 74% de los niños y el 62% de las niñas encuestadas cree que alguna de las actividades que se proponen están dirigidas exclusivamente a las niñas, mientras que otras son solo para varones. O sea, los niños y las niñas se dan cuenta de que hay cosas que pueden hacer por ser niñas y hay cosas que les son restringidas por ser de tal o cual género. En principio se hace referencia a la necesidad de expandir la creatividad y la confianza, y sabemos, como lo bien entendemos cuando pensamos en un juguete o en un juego para niños, tanto un objeto como una dinámica de juego, ¿no? Como sigue siendo habitual en la presencia de esos productos y también en todo lo que rodea a esos productos. Me imagino el packaging, me imagino el envoltorio, me imagino las publicidades o las campañas publicitarias alrededor de esos objetos o de esas dinámicas, que son dirigidos específicamente y diferenciadamente a niños y a niñas, ¿no? Cómo a través de los colores se nos va marcando qué es para cada cosa, qué es para niños, para cada cosa, para cada género, ¿no? Claro. En este binarismo imperante, ¿no? En el sistema patriarcal. Y cómo los juguetes, ¿no? Son de alguna manera reproducen y perpetúan lo que mencionábamos allá lejos y hace tiempo con los cuentos infantiles también, que son los estereotipos de género, ¿no? Son dispositivos, al igual que los cuentos, donde se puede reproducir y perpetuar estereotipos, en este caso estereotipos de género, es decir, cosas que para las niñas son permitidas y censuradas y cosas que para los niños son permitidos
cosas que son permitidas y cosas que también son censuradas. No se trata concretamente del juego, del objeto juguete por sí mismo, sino cómo se lo observa y cómo se lo propone. Pensemos que tanto los juguetes como los lugares donde los niños y las niñas juegan, los recursos, todo eso tiene un rol muy importante, que también lo mencionábamos con el tema de los cuentos, porque parte tiene que ver con esto, tiene un rol muy importante en lo que es la socialización de las niñeces. Claro. Pensemos que cuando somos chiquitos, chiquitas, lo primero, ¿no?, que comenzamos a hacer es a entender este mundo a través de juegos. Claro. y a través de esos objetos, ¿no? Entonces de ahí es que la selección de los espacios para jugar o de los juguetes son determinantes de alguna manera en la construcción de nuestras identidades, y en este caso de esas identidades que se busca que sean de niños o de niñas, ¿no? Y también la manera en que se van a interpretar después esas identidades en este mundo y cómo nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a vincular. Entonces hay una serie de características o de cuestiones a tener en cuenta al momento de pensar los estereotipos de género en los juguetes o en los juegos, ¿no? En esta situación donde se promueve desigualdad, ¿no? Y al igual que mencionábamos allá lejos y hace tiempo, cómo se representa lo femenino y cómo se representa lo masculino, cuáles son los juegos y los juguetes clásicamente de niñas y cuáles son los juguetes y los juegos para niños. Y pensaba yo cómo los juegos concretamente destinados a las niñas son más bien estáticos, no son tan dinámicos, son en un espacio limitado, y en los juegos para niños tienen una disposición espacial un poco más amplia, cómo también se permite de alguna manera o está permitido, no censurado, esta posibilidad de el cuerpo a cuerpo, de desplegar el movimiento corporal, de no permanecer sentadita, quietita, y calladita, como es muchas veces que se promueven los juegos para niñas, ¿no? Pensemos en la reproducción también de los estereotipos en la temática concreta de los cuidados, de la temática de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados estamos pensando en quién lava, quién cocina, quién limpia, quién atiende a niñeces y a ancianidades, ¿no? En una familia. Y eso desde muy temprana edad, en algunos todavía se sigue promocionando los objetos que son de cuidados, ¿no?, de tareas domésticas, por decirlo de alguna manera, en pequeño formato, y que se las regalamos principalmente, o se las regalan principalmente a las niñas, ¿no? Me parece interesante eso, los juegos o los equipos, ¿no? Los equipos de cocina, las baterías de cocina, las baterías para planchado, la batería para la limpieza, etcétera, que se sigue reproduciendo. Es más, las grandes cadenas de venta, por ejemplo, de muñecas, también cuando son las muñecas y viene la muñeca con más atavios, se le otorga justamente todo lo que se supone que debería ser o que debería representar lo femenino y las tareas que deberían representar. Y a través de eso se va construyendo también la identidad y se va socializando y se va marcando qué es lo que puedo hacer siendo niña y qué es lo que no puedo hacer siendo niña. Me paro en esto, en lo de niñas, porque a los niños también se les recortan las posibilidades, ¿no? Difícilmente a través del juego, ahora creo que más, ¿no? Y habrá más apertura, pero a través del juego difícilmente se les enseña a los niños a paternar, ¿no? Claro. Esa tarea de cuidado, ¿no? Me parece a quien se le regala el bebote o el bebé con la mamadera no es a un varón. Entonces, la observancia sobre estas actitudes que comienzan seguramente a cambiar y también desde el propio Estado comienzan a proponerse alternativas y a tratar de modificar, ¿no? Esto de revisar los estereotipos de género que estén asociados al uso de los juguetes, genera, por ejemplo,
el programa que hacia diciembre del año 2020 surge desde el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Género y Diversidad y el canal Paca Paca, que es Jugar con Todo, que es esta iniciativa para poder elegir juguetes libres de estereotipos de género. Se realizó una campaña con un montón de piezas gráficas que lo que hacía era buscar sensibilizarnos sobre la importancia de respetar las elecciones para los juegos de los chicos y las chicas. Si nosotras pensamos cuáles son los juguetes que nos determinaron en algún momento de nuestra niñez, pienso que quienes éramos más analógicas, tenemos como más focalizado eso, ¿no? ¿Qué objetos se nos regalaban como juguetes para que nosotros desplegáramos el juego y nos entretuviéramos, ¿no? Y ahí yo pienso en una muñeca y pienso en una caja gigante de Rusty que me regalaron en algún momento cuando tenía 6 años, y que para mí fue trascendental, ¿no? Y después pensaba, justamente cuando salió esta noticia, yo lo vinculé con eso, ¿no? Esa posibilidad de creatividad, de desplegar la creatividad y la posibilidad de crear a través del juego, porque cuando nosotros jugamos y con los juguetes se ponen en juego muchas otras cosas, que es hacia donde me interesaba como dirigirme en el día de hoy. Y esto del dispositivo lúdico, ¿no? Que Mara Lesbegueris, siempre me trabo en el apellido ese, que tiene su libro, que ya lo hemos recomendado, Niñas jugando, ni tan inquietas ni tan activas, hace referencia justamente a cómo los dispositivos lúdicos pueden ser analizados desde posturas que problematicen, digamos, el mismo, y que tengan en cuenta un montón de cosas que atraviesan a los juguetes, ¿no? Que no solamente es el objeto, sino que todo lo otro que rodea. Y también hace referencia a cómo se construyen los juguetes y cómo se destruyen los juguetes también, ¿no? Que ahí también hay un dato a observarse. Pero principalmente me parecía interesante marcar, ¿no?, la necesidad de empezar a romper con la mirada esta de juguetes para varones y para mujeres, o juguetes para niñas y para niños, ¿no? Y también pensar que esos objetos que fueron destinados a ser juguetes, de alguna manera terminan ayudándonos a construirnos, ¿no? Así como el objeto por sí mismo no es algo que te haga jugar por sí mismo, ¿no? Una muñeca es una muñeca, es todo lo que se hace alrededor de esa muñeca, la actitud que hay que tener alrededor de esa muñeca hace que después se transforme ese objeto en un juguete, ¿no? Entonces se hace referencia a cómo el objeto tiene un valor que es real por ser un objeto, pero también es dentro de lo que es el imaginario, ¿no? Y esta pregunta, ¿no?, de empezar a pensar qué se está creando cuando vamos jugando, qué creamos, qué sentidos creamos alrededor, tanto del objeto como de la dinámica de los juegos. Y hay algunas cositas que me interesaba ya para el cierre, hacer referencia al momento. Todos tenemos la posibilidad en algún momento, ya sea para sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, hijes, o para algún niño, niña o algunas niñeces cercanas a nosotros, a nosotras, tenemos la posibilidad de comprar. En algún momento de nuestra historia vamos a comprar un juguete para un niño, que no seamos nosotros, que no seamos nosotras mismas, que una también se compra cosas. Pero pensando en eso, en principio, entender que las cosas no deberían estar en envoltorios rosas y celestes, y no deberíamos solicitarlo desde ese lugar tampoco. No empezar a pensar en le voy a regalar a mi sobrina tal cosa, sino pensar también en que los juguetes son compatibles para todas las personas, y empezar a pensar en las destrezas y los valores que queremos transmitir a través de ese objeto, ¿no? ¿Qué destreza queremos generar o qué destreza queremos acercar a esa niñez, a esa niña o ese niño, ¿no? Después pensar que al momento de elegirlo, por ejemplo, a través del envoltorio, sí, empezar a observar, además de los colores, qué lenguaje, qué imágenes se reproducen, si están
si está identificado ya sea por un nombre, ¿no? Si está destinado específicamente a lo femenino o a lo masculino, empezar a agudizar la lectura de eso. Y por otro lado también, empezar a pensar en juguetes que sean para compartir, que no sean juguetes de utilización o de uso netamente individual, ¿no? Y por otro lado también, cuando vamos a pedir un juguete, empezar a solicitarlo desde la edad, por ejemplo. Vengo a buscar un juguete para una persona de tal edad, para tal edad. ¿Qué es para tal edad que sea? Lo primero que te van a preguntar... ¿Para nene o para niña? Exacto. Claro. Móstrame de todo, sería la frase, ¿no? También haciendo un poco de docencia y tratando de correr las barreras, ¿no? Y seguramente te van a mostrar varias cosas. Lo mismo ocurre cuando uno va a la librería, ¿no? Me parecía interesante traerlo a colación, en principio, porque surge esta información, pero además porque la igualdad y la equidad, entiendo, se va generando en las pequeñas acciones. Y qué mejor que acercarnos justamente a poder romper con los sesgos de género y generar y fortalecer la confianza y la creatividad de las niñeces desde un lugar de equidad y de posibilidades, que no sea esta, ¿no? Justamente la de empezar a jugar sin diferencia de colores. Así es. Bueno, Nati, súper completa tu columna este viernes. Un gusto tenerte de vuelta después de estos feriados. Después de estas semanitas. Así es. Así bueno, buen fin de... Agradecerte como siempre, un buen fin de y un feliz día. Obviamente. Abrazo. Fuerte abrazo.